Una vez más le estamos dando una cordial bienvenida a este su canal Umbrales de la Eternidad. Estamos desarrollando una miniserie alrededor de la época en la que ya hemos entrado, época navideña, época de fin de año, en donde, bueno, es inevitable entrar en las semblanzas de la Navidad. Justamente hoy es la segunda entrega y hemos querido desarrollar esta serie en razón a que, bueno, básicamente la temporada de Navidad, aunque tiene un origen religioso cristiano, lamentablemente pasa por completo desapercibido los asuntos atinentes a la razón de ser, a la sustancia de la Navidad. Cuando hablamos de Navidad, viene a nuestra mente toda una serie de conceptos, de ideas que son más materialistas que otra cosa, ¿no? La Navidad se constituye o asociamos la Navidad con ideas como luces, como arbolitos, regalos, fiestas, reuniones familiares, estrellas, pesebres, pero vuelvo y repito e insisto en ello, debiera ser una época en la que pues podríamos perfectamente recordar las razones de ser de ella, de su existencia, aunque como bien lo explicamos o lo decíamos, lo mencionábamos en el anterior capítulo, pues no tiene nada que ver las fechas reales con estas celebraciones de fin de año. Sin embargo, pues valga la pena entonces aprovechar las circunstancias, el momento, la temporada para recabar en el concepto realmente bíblico de lo que debe significar para nosotros la Navidad. Pero antes de que entremos en materia de nuestro segundo capítulo de esta miniserie, una vez más queremos invitar a la coral Hamacas para que se haga presente y le dé brillo a esta presentación, a esta exposición de la palabra con un cántico de Navidad que nos hace recordar las raíces de nuestro origen de salvación para cada uno de nosotros en la encarnación de nuestro Salvador y Rey Cristo Jesús. Adelante. Aleluya, qué bendición alabar el nombre de nuestro Dios. Muchas gracias al hermano Carlos Tello por darnos la licencia de retransmitir estos hermosos cánticos de la coral Hamacas. Bueno, habíamos mencionado
que cuando llega esta temporada navideña, automáticamente aparecen en nuestra mente unas imágenes que son icónicas en lo relativo a la natividad. ¿Cuáles son las principales? Bueno, indudablemente mencionaría tres que son infaltables. La estrella de Belén, los Reyes Magos y por supuesto el Niño Jesús. Bueno, vamos a hablar de ello, vamos a hablar de esa parte que tiene que ver con los sabios del Oriente. Y el tema lo hemos titulado Los magos, la estrella y el Salvador. Y vamos a dividir esta presentación en tres puntos. El primero, vamos a reflexionar sobre lo que nos dice Mateo, el capítulo 2 y el versículo 2. Vamos a leer Mateo capítulo 2, versículo 2. Nos dice la palabra de Dios en este texto de la siguiente manera y leemos: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Este texto relata el momento en que aquellos sabios del oriente, también denominados como reyes magos, que eran en realidad sacerdotes caldeos, denominación que aparece justamente en el Antiguo Testamento, de manera más precisa en el libro del profeta Daniel. Bueno, ellos llegan a la capital de Israel, están indagando con ansiedad por la ubicación, las coordenadas para poder encontrar al Mesías recién nacido. Y hacen esa pregunta: ¿dónde está el rey de los judíos, el rey de Israel? Porque hemos venido a adorarle. Bueno, esta es la historia relacionada con los sabios del oriente y de alguna manera pues vamos a verificar el significado que debe implicar para cada uno de nosotros. Y lo primero que vamos a ver es esto: ¿dónde está Él? Esta es la reflexión inicial. Hemos de mencionar que en realidad hay por parte de los sabios un vivo interés. Salta a la palestra, por supuesto, formularle algunas preguntas al relato bíblico. En realidad, el anuncio del Mesías, de la venida del Mesías en primera ocasión, fue reiterado, fue profetizado de múltiples formas por diversos profetas desde el propio Moisés en adelante. No era poca ni escasa la información que tenía el pueblo de Dios acerca de la venida de su rey, que habría de redimirlos a todos y por extensión a cada uno de los habitantes de este planeta. Solo que Israel debería comportarse como un emisor, como alguien que estaba dispuesto a abrir la puerta para el conocimiento de Dios y la salvación de todas las naciones conforme al pacto que Dios había mostrado a Abraham. El problema es que cuando los reyes magos, los sabios del oriente, vienen a Jerusalén a preguntar, pues se encuentran con sendas tapias, losas gélidas, seres humanos pétreos que no dan información de nada acerca de lo que ellos estaban preguntando. Entonces la interrogante es: ¿cómo es posible que el propio pueblo del que provenía el Mesías no estuviera apercibido acerca de la venida de su propio Redentor? Aunque eran muy religiosos, hay que decirlo, ¿no? Podían estar asistiendo a sus sinagogas, al templo, llevar sus corderos y sus oblaciones, y cumplir hasta las ordenanzas litúrgicas alrededor de la vida religiosa de cada judío, de cada israelita, pero
ningún tipo de preparación, no había ninguna clase de maneras que estuvieran, por supuesto, anhelando la venida del Mesías. Ese era un tema pues que básicamente eh, asaltaba a los sabios del Oriente. Y nos hace pensar que hoy puede suceder lo mismo. Fíjense que estamos hablando de que pasamos año tras año sobre esta fecha y cuán poca importancia se le presta al que realmente debía constituir el protagonismo de estas festividades de fin de año. Como les decía, todo se vuelve superficial y materialista, pero ¿qué hay de la verdadera razón de ser? Y pueden muchos incluso hasta asistir a sus templos, pero como los de antaño, judíos, también podemos caer en una simple religiosidad. Por lo tanto, contrasta eso con la gran motivación que tenían estos personajes viniendo desde tan lejos, muy lejos. Tengan en cuenta ustedes, por favor, que fundamentalmente pues los sabios que eran del oriente provenían de tierras lejanísimas como la Mesopotamia, posiblemente más allá, pero creemos por indicios que nos dan las propias escrituras, ya hemos leído de Daniel, así se los denomina, ¿no? Los sabios, los caldeos, eran personas muy dedicadas a la lectura de las estrellas en los cielos, ¿no? Ellos son los realmente padres de la astrología de hoy. Y leían las constelaciones y leían el curso de las estrellas y las figuras, y eran los que mayormente habían puesto nombres a esas constelaciones, y sobre esa base podían establecer sus ritos religiosos y anticiparse a los tiempos. Eran voraces lectores y estudiosos y filósofos que les encantaba profundizar acerca de los aspectos esenciales de la vida, de los porqués de la vida, del futuro, del porvenir, del destino del hombre. Y debieron haberse topado con este maravilloso texto de la Torá y los profetas adicionados a ella, los tefilín, y temas, revelaciones y oráculos que provenía del Dios de Israel. Tuvieron ellos que haber recordado en los anales de la historia los eventos que marcaban los anticipos precisos y exactos que Dios reveló al profeta Daniel, y que su antecesor Nabucodonosor, pues fue fiel testigo de ello, al punto de llegar a convertirse, de cómo este profeta anticipó la caída de Babilonia, no solo de Babilonia, sino de los imperios sucesivos, ¿no? Como fue el caso de los medopersas, de los greco-macedónicos y del imperio romano que estaba en plena vigencia. Así que les llamó poderosamente la atención que fuera un oráculo tan preciso, una profecía o varias profecías, aunque siguieran cursos paralelos, que tuvieran un cumplimiento matemático. Al entonces ahondar acerca de la cultura de este profeta Daniel, llegan a descubrir que hay otros profetas que le antecedieron y que precisamente anunciaban la venida de un rey, de un futuro rey que sería el Mesías y que habría de salvar no solo al rey sino al mundo. Tuvieron que haber pasado justamente por el profeta Miqueas y su texto que leíamos en la anterior ocasión, como fue el caso de Miqueas 5:2, ¿no? Ese texto que dice: pero tú, Belén Efrata, pequeña para ser tenida en cuenta entre las ciudades de Judá, de ti me saldrá el que será rey de Israel. Ahora, a ellos también les llamó la atención de que en la Torá, exactamente en el libro de Números, un profeta que al final se torció, pero al fin y al cabo, bajo la influencia del Espíritu Santo, el profeta Naamán anunciaba la venida del Mesías como una estrella.
Ese término les era muy familiar a ellos. Esto indudablemente lo aprovechó el Espíritu de Dios, ya que siendo ellos tan acuciosos en mirar los cielos, tuvieron que ser arrobados por la presencia de una estrella que nunca antes habían visto. Una estrella móvil, una estrella viva, que indudablemente los agitaba con pulsos de indicación hacia dónde deberían dirigirse, porque de acuerdo a los cálculos del profeta Daniel, que encontramos en Daniel 7 y en Daniel 8 y en Daniel 9, pues habría de venir por estos días. Así que llenos de gran motivación y sabiendo que justamente alguien misterioso los comenzaba a guiar a ellos, pues se encaminaron, se enrumbaron a buscar a ese Mesías, a ese rey. Esa ansiedad, ese anhelo no se hallaba ni en Jerusalén, ni en toda Judá, ni en todo Israel. Esa ansiedad por encontrar al Mesías, de acuerdo a lo que anunciaban los profetas. Y esos textos y esos oráculos los tenían ellos allá, pero eran simplemente religiosos. Esto me indica a mí que, y ahora tengan en cuenta una cosa, los sabios del Oriente eran originalmente paganos, adoraban múltiples ídolos, muchísimos ídolos. Eran idolátricos, pero la revelación del Señor les fue llevando a ellos poco a poco hasta encontrarse y ellos no descansar hasta encontrar la máxima revelación de sus preguntas y de sus interrogantes, y habían entendido que el texto sagrado, la Torá, los libros asociados con ella, o las antiguas escrituras o las escrituras hebreas, o lo que nosotros consideramos y entendemos como Antiguo Testamento. No existía todavía el Nuevo Testamento, pero estos textos sagrados hebreos que ellos habían estudiado le daban luces impresionantes que que les llenaba de tanta satisfacción en lo que encontraban en su interior, como no lo habían encontrado antes en otros textos, también sagrados por su propia religión. Ahora ellos habían considerado, por lo que había en sus corazones y por la ansiedad de encontrar a este Mesías y por el cumplimiento exacto de las profecías y por la ruta que les guiaba, que les mostraba esta estrella, que estaban cerca de encontrarlo. Hago ese contraste para que no nos pase igual a nosotros, que somos tan religiosos como los antiguos judíos, porque nos gusta ir a los templos, porque vamos y cantamos allá, porque escuchamos de la palabra de Dios, pero esto no tiene real importancia o no cumple su objetivo. Si es que de verdad no nos convertimos en auténticos adoradores, si es que no logramos descubrir a nuestro Salvador personal. Tengan en cuenta también entonces que ellos en sus medios de transporte antiguo no llegaron a Jerusalén en cosa de 2 semanas o 3 meses. No, de acuerdo a los cálculos que se pueden hacer de aquellos días, ellos pudieron haber demorado entre 1 y 2 años, dependiendo de dónde se hallaban, pero no menos de 1 año de travesía, 1 año de aventura, 1 año de complicaciones, porque viajar en esa época no era nada fácil. Y ellos iban buscando encontrarse con este rey. Nunca lo habían visto, nunca lo habían conocido, pero sabían que lo iban a encontrar. Una fe y una convicción que los movió a ellos, que difícilmente encontramos hoy. Hoy nos podemos desanimar tan fácilmente con cualquier obstáculo y perdemos la fe tan rápidamente. Ellos no la perdieron de ninguna manera, y este es un modelo para nosotros entonces. Ahora, nótese bien que ellos tenían la convicción y estaban seguros de ir a encontrarse con el rey, porque así lo dijeron. ¿Dónde está el rey
de los judíos? ¿Dónde está el rey de Israel? ¿Pueden ustedes darnos alguna indicación? Ahora, otra señal de que ellos en su corazón se habían convertido a una nueva fe, aunque no asistían al templo de Jerusalén, nunca habían entrado allí, ni tampoco a las sinagogas, es el hecho de que fueran humildes, porque decían, ¿dónde está? ¿Eran sabios? ¿Eran encumbrados? ¿Eran personas de realeza, de conocimiento, de alcurnia? Porque incluso podrían llegar a lucir prendas de gran riqueza que demostraban de dónde venían ellos y la altura de su dignidad, pero aún así no tenían problema en considerar su humildad frente al caso. No sabemos dónde. Ese es un gran contraste con lo que puede suceder hoy con personas autosuficientes. Ahora ellos habían entrado a Jerusalén y seguro al primer lugar donde habían ido era el Palacio Real a preguntar por el rey. Bueno, no hay otro rey, decían los guardas seguramente, burlándose. ¿Qué Herodes? ¿De qué nos habla usted? O pudieron haberle encontrado al hombre, a algún hombre en la calle y pudo haberle respondido, no me interesa saber de ningún rey, a mí lo que me interesa es encontrar a alguien con quien emborracharme, con quien tomar. O hubieran podido encontrar algún lugar de comercio, preguntar por el Mesías. ¿Y qué Mesías? No, bueno, tal vez están esperando alguno, pero ¿qué tienen ustedes para vender? ¿Qué me van a comprar? Eso es lo que a mí me importa, en realidad. ¿Qué Mesías ni qué nada? ¿Qué rey? Nada, no. O pudieron haberse encontrado con alguna mujer por allí preguntándole acerca del Mesías y la respuesta pudo haber sido, estoy elucubrando, no son situaciones imaginarias, pero pudo haberle dicho, no me importa de ningún Mesías, lo que me importa es poder curar a mi hija que está muy enferma. En fin, por una razón o por otra, nadie daba razón, nadie daba respuesta adecuada, ni precisa, ni corta, ni grande. Incluso en los lugares en donde pudieron encontrarse ellos las respuestas correctas, en las sinagogas, en medio de las escuelas bíblicas y demás, no había manera, no había forma, no había cómo encontrar lo que ellos buscaban. Ni aún allí. Ese es nuestro mundo, esa es nuestra sociedad en realidad. Pero ellos estaban ansiosos de poderlo encontrar. Ahora, si avanzamos en nuestra meditación, vamos a encontrar acá que bueno, había una gran motivación de parte de ellos y era que su estrella hemos visto. Esa estrella que es tan familiar para nosotros es la estrella de Belén. Indudablemente se trataba no de un cuerpo celeste, para no entrar en esas especulaciones de qué estamos hablando, de qué se tratará, de qué cometa, ¿no? De qué estrella, de qué constelación. En realidad no existe ninguna que pueda ser tan móvil de llevar a una persona de un lugar a otro con exactitud. Sí existen pues modos de ser guiados a través de las señales, o más bien de la configuración de las estrellas para establecer norte, sur, oriente, occidente, pero de ninguna manera una estrella nos va a llevar de un lugar a otro, lo cual nos debe poner a pensar de qué se trataba esa estrella. Ahora, en la Biblia las estrellas son asociadas con los ángeles, ¿no? Cuando el Antiguo Testamento nos habla de que en la creación Dios le puso nombre a cada una de las estrellas y a todas las reconoce, a todas las identifica. Bueno, no puede estar uno necesariamente no puede estar pensando necesariamente en que sean los astros celestiales, ¿no? Sino aquellos a quienes Apocalipsis, el capítulo 1, denomina como
los custodios de las iglesias, ¿no? Porque en la visión de Juan en Apocalipsis 1 se lo ve al Señor Jesús sosteniendo en su diestra 10 estrellas, y cada una de esas estrellas, según el ángel Gabriel, que le está contando todas estas cosas a Juan, representan ángeles. Son los 7 ángeles de las 7 iglesias. Así que siendo los ángeles comparados con estrellas por su brillo, por ser luminares y también por ser espíritus ministradores, pues entendemos que esta estrella, la estrella de Belén, era un conjunto de ángeles que guiaba a los sabios. Esto indica que para nosotros pues hay un gran favor de parte de Dios cuando entendemos que hay ángeles a nuestro alrededor que también nos guían en esta ruta, que nos van dirigiendo, que son una luz, bueno, ellos de por sí nos llevan, o son ministros espirituales que nos llevan a las Escrituras, tal cual como sucedió con los sabios. No estamos hablando de un misticismo esotérico o algo así relacionado con ángeles o angelología, no sé cómo se llamará, algo así, pero ellos están colaborando con los que escudriñan las Escrituras y buscan en ellas las verdades preciosas de la salvación. Y eso estaban haciendo los sabios del Oriente. Y conforme a ello, el cielo condesciende y les brinda un gran favor, como lo hace con nosotros, porque cualquiera de nosotros tiene acceso a las Escrituras. Y en las Escrituras encontramos esa luz, encontramos el camino para hallar al Mesías. Y los ángeles colaboran con nosotros también. No porque la importancia no son los ángeles son un medio. Así que ellos están recibiendo esa gracia de parte del Señor. Y los llena de gran responsabilidad. Su responsabilidad es encontrarse con el Mesías. Y nuestra responsabilidad es encontrarnos con el Mesías también. Y también tener la posibilidad de ser estrellas que guían a otros que están perdidos. Si la noche es oscura, bueno, cuanto más oscura brillan más las estrellas. Y debiéramos hacerlo nosotros. Ellos no se conformaron simplemente con haber visto la estrella. Hemos visto la estrella. Y es suficiente para nosotros. Como algunos que se conforman simplemente con ir a la iglesia. Y es suficiente con nosotros. No, no es suficiente. Ya les he mostrado que cuántos asistían al templo y cuántos asistían a sus servicios sabáticos. Sin eso servirles absolutamente de nada para haber encontrado al Rey de Reyes y Señor de Señores. No es suficiente con contemplar la gloria, ¿no? Y la luz. Eso nos debe motivar a nosotros a seguir avanzando en el propósito y en el placer de hallar a Cristo Jesús, nuestro Señor, que viene a nosotros. Pero sí, hay obstáculos y eso implica la responsabilidad. Usted no se puede desanimar. Avance. Es un privilegio para nosotros saber que, aunque tengamos dificultades, la fe de los magos, de los Reyes Magos, no se apagó, ni se desanimó por no hallar el testimonio de los que deberían ser su ruta y su guía. Que Dios me use a mí como ruta y guía y que lo haga contigo también. Esa es nuestra responsabilidad. No nos contentemos con lo mínimo. Religión y Dios no son la misma cosa. No te contentes con asistir a un templo. Avanza en la fe. Obedece para seguir el camino hasta que... Y no desmayes, no descanses, ni tampoco te desanimes a pesar de los obstáculos. Sigue adelante. Hay un ejército de ángeles que está colaborando con nosotros para hallar al Mesías. El último punto que yo quiero mirar a manera de reflexión es este. El ejemplo de los sabios. ¿Por qué? Porque ellos finalmente encontraron la ruta, encontraron el pesebre en el lugar menos esperado. Así que tampoco te llenes de prejuicios en la vida de tal manera que no
no calcules a Dios de acuerdo a tus parámetros, porque los prejuicios destrozan cualquier posibilidad de hallar la verdad, de hallar al Señor, al Rey de Reyes. Los prejuicios impidieron que el propio pueblo de Dios estuviera dispuesto a recibirle. Sus prejuicios y sus ideas que ellos fueron montando ídolos de sus ideas. Y hoy sucede igual. ¿Cuántos defienden a rajatabla su religión, su credo y su postura? Y la vuelven un ídolo, porque hasta se pelean por ella. Pero no se parten una uña por, de verdad, seguir a Dios conforme a su ley y a su mandato. Porque encuentran, de repente, como en el caso del pesebre, hallar al Mesías y al Rey en un pesebre es algo que pues los judíos no lo esperaban así. Y sus prejuicios llevaron a pensar que no, ahí no estaba, ahí no hay nada, esto es una impostura, esto es una mentira. ¿Cuánto puede suceder eso hoy por anteponer mi religión y mi credo a la verdad de Dios revelada en la palabra? Los sabios no tuvieron problema con eso, se dejaron guiar. Fueron obedientes a la fe que el Señor había puesto, pequeñita, pero en la medida en que iban avanzando, su fe se iba fortaleciendo. Debemos mirar ese ejemplo, porque ellos lo hallaron sin importar el lugar. Lo vieron, lo reconocieron, lo adoraron y dieron. ¿Cuán importante es eso? Entender esto. ¿Por qué sabemos nosotros que ellos entendían mucho más de Jesús y su misión de lo que lo hacían los judíos? Porque ellos llevaron presentes al Señor. No se conformaron con ver ni adorar. Dieron de lo que tenían. Dieron conforme a lo que sabían. Dieron incienso, mirra y oro. Pudieron haber escogido cualquier otro tipo de regalos, cualquier otro tipo de joyas, cualquier otro tipo de mercancía, pero llevaron precisamente estas tres cosas. ¿Por qué? Porque sabían a qué venía el Señor. Porque ¿a quién se le puede regalar mirra? Sino a aquellos que en un momento dado han de participar de la muerte, ser enterrados y ser embalsamados. Sabían que este era Dios, que este pequeño en la cuna, allí siendo mecido en los brazos de su madre, acompañado por su padre, era Dios mismo hecho carne. Hecho carne porque Dios no puede morir. Y Dios se tenía que hacer hombre para morir por los hombres. Pero en vida para proclamar la voluntad de Dios a los hombres a fin de llevarlos al perdón, que es trabajo de profetas. Este era un profeta, el Dios profeta, que proclama a los hombres lo que Dios piensa de ellos a fin de llevarlos al arrepentimiento, para que entiendan que no deben morir ellos, porque Él vino para morir por ellos, que era la única ofrenda que podía perdonar sus pecados. Por eso le dieron incienso también, porque el incienso es obra, es la herramienta del sacerdote de Israel, del sacerdote del templo, del intercesor, porque si bien los profetas hablan a los hombres en nombre de Dios, los sacerdotes hablan a Dios en nombre del hombre. Y ya que el hombre recibe el perdón de sus pecados por la gracia de la sangre derramada en favor de ellos, ahora Él los representa y puede presentarse delante del Padre, delante de Dios, y decirles: he aquí el que estaba perdido, lo he hallado y lo traigo de vuelta a tu casa, Señor. Míralo a Él como si me miraras a mí.
Y el Padre se complace en mirarme a mí como si mirara a Cristo Jesús. Él es mi intercesor. Él es el que lleva mis oraciones y mis suspiros y mis sueños y mis confesiones delante de Él para borrarlos, pero también para fortalecerme y para darme la promesa de victoria sobre cada una de las batallas que he de librar contra el pecado, así como Él las libró personalmente en carne propia, venciendo en todas ellas y prometiéndome dar también las mismas victorias sobre el mal y sobre el pecado. Y por eso le trajeron oro, porque el oro es exclusivo de los reyes. Este pequeño de Israel era rey, es nuestro rey. Y hemos de reinar con Él, porque dicen las Escrituras que nosotros somos un reino de sacerdotes, porque lo mismo que ha hecho con nosotros, hemos de hacerlo nosotros con quienes están en las mismas circunstancias en que nos hallábamos antes. He ahí la razón por la que nosotros debemos seguir el ejemplo de estos sabios del Oriente. Qué bueno es Dios con nosotros. No importa cuán lejos estés, no importa en qué cultura te halles, no importa cuáles son tus creencias, allá te puede alcanzar el Evangelio. Y si tu corazón es abierto y sincero con el Señor, pues encontrarás de Él el camino y la ruta, porque ángeles abrirán el paso a fin de que encuentres, conforme dice la palabra del Señor, dónde está el Mesías. No descansa hasta hallarlo. No desistas. Puedes encontrarte dificultades y problemas. Incluso puedes encontrarte el mal testimonio de aquellos que dicen pertenecer a su pueblo. No agarres eso de excusa. No lo agarres. No lo uses de parapeto a fin de justificar tus maldades también. Pero si esos son los que dicen seguir al Señor, entonces, ¿para qué seguir? Son una mentira. Pues sí, muchos son mentira. Pero los sabios no se conformaron con eso, siguieron adelante. Y tú puedes hacer lo mismo. Adoremos a nuestro Dios, porque le hemos visto. Y si le hemos visto, démosle nuestro corazón de ofrenda, porque Él es nuestro Redentor. Fuerte es el son de la canción de Navidad, Cristo es
Bendito sea nuestro Dios. No descanses hasta encontrarlo. Que el Señor te bendiga.